Bueno, primero que todo, lo más evidente, ¿no? Lo que aparece inmediatamente desde el título, incluso sin haber abierto el primer capítulo, ¿verdad? El conocimiento, aunque sea mínimo, de la cultura griega, ¿verdad? Piensen que la Odisea es un viaje circular, es un viaje de un personaje que se llama Ulises, u Odiseo, que sale de su casa en Ítaca, ¿no? Y que se va a la guerra de Troya, siendo muy joven, siendo un papá y un marido y un rey, ¿no? Bastante joven, pues los agentes, Agamenón y todos ellos, se lo llevan a Troya para recuperar a Helena. Y lo único que quiere es regresar con la esposa y con el bebé, ¿no? Que dejó cuando era un bebé, que se llama Telémaco y Penélope. Por lo tanto, se sale de Ítaca, se hace toda una odisea, exactamente, todo un viaje lleno de peripecias, todo un viaje lleno de peligros, pero se vuelve sano y salvo a casa. Vamos a ver que así como Ulises sale de Ítaca y regresa a Ítaca, Leopold Bloom sale de Eccles Street número 7 en la mañana para volver a Eccles Street número 7 por la noche, casi de madrugada, para enterarse de algo que ya era como el secreto a voces, ¿no? Que era la infidelidad de Molly. Es el viaje circular, por un lado. O sea, tenemos una cuestión evidente. El viaje circular del Ulises de Homero y de este nuevo Ulises, este Ulises moderno que se llama Leopold Bloom. Segunda cosa, de la Odisea. Odiseo, el término Odiseo, viene de Outis, que significa nadie, y Zeus, que es el dios. O sea, un dios nadie. Un don nadie. ¿Sí? Un dios nadie. O sea, un sujeto común y corriente. Mientras que en Homero es épico, es un personaje integral en términos de la fuerza enorme debido a la astucia, ¿no? y lo aguerrido, digamos, del Ulises. En el caso de Leopold, tenemos, insisto, un publicista que está tratando de eludir ese 16 de junio lo más posible su encuentro con el destino. Lo más posible. Mientras que Boyle es un sujeto que de tan arrojado, de tan seguro de sí mismo, llega a ser vulgar, ¿no? En comparación tienes este contemplativo Leopold Bloom, este sujeto que sobrepiensa las cosas, ¿no? Este Leopold Bloom. Esto es muy interesante, cómo estos personajes más pasivos, por así decirlo, más reflexivos, tienen su némesis, ¿no? Mientras Leopold va a tener a Boyle, el amante de su mujer, ¿no? Stefan va a tener a Bob Mulligan, ¿no? Y los van a hacer sentir siempre menos. Pues. Bueno, muy interesante esa lectura. Bueno, García Tortosa dice, Joyce levanta el Ulises sobre la estructura de la Odisea, pero no sin antes haberla interpretado e incluso transformado. ¿Vale? La Odisea le ayuda a ordenar la circunstancia de la novela. Este es Ellman. La gran cantidad de paralelismos de este tipo presentes en el Ulises ha hecho pensar que la novela no es más que un chiste montado sobre Homero. Pero no todos los chistes son tan simples y todos los chistes siempre tienen una doble intención. Ahí Ellman obviamente está haciendo un correlato al chiste y su relación con lo inconsciente de Freud. No hay chiste que no sea tendencioso, no hay chiste que no encubra un comportamiento agresivo y que sea disfrazado o rechazante y que sea disfrazado, digamos, de humor, ¿verdad? Piensa en la cantidad de memes estúpidos que han salido a partir de la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre todo memes machistas, ¿no? De la guerra de Ucrania. Y esos están encubriendo una agresividad que como no se puede manifestar de manera directa porque traería un problema, entonces se disfraza de chiste. Todo chiste siempre es tendencioso, ¿vale? Y si esto es un chiste acerca del Odiseo de Homero, bueno, va a tener una doble intención, ¿vale? Nosotros somos especialistas. Uy, claro, por supuesto, ¿no? Y evidentemente aquí no entraríamos a hacer un juzgamiento, pero sí una comprensión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacer el chiste? O sea, evidentemente uno hace un chiste para hacer un rodeo para que la cosa no te duela, ¿no? Vale, esa en términos de la Odisea. Ahora, en términos de otros mitos, como puede ser, y van a aparecer otros, pero no los quiero
quiero que los descubramos entre todos, pues, ¿no? A medida que van avanzando los meses. Está el de Ícaro y Dédalo. ¿Ah? Ya lo saben que Dédalo era un arquitecto y un artesano muy hábil, muy famoso, famoso, digamos, por haber construido el laberinto de Gnosos en Creta, pero fue expulsado de Atenas porque a un sobrino, que también era arquitecto y que lo estaba superando, lo empuja de un acantilado, me parece, le da muerte al sobrino y entonces lo destierran, ¿cómo es esta palabra? Pues sí, lo destierran, ya me va a venir, ¿no? Lo condenan de Atenas y entonces Exilian. lo exilian, sí, Exilian. pero lo repudian, eso es, lo repudian de Atenas, ¿verdad? Y lo exilian, por lo tanto llega a Creta y se pone al servicio del rey Minos. Y ya saben que el rey Minos le pide construir una cárcel, el laberinto, para encerrar al Minotauro allí. Asterión. No obstante, cuando Minos descubre que tanto Dédalo como su hijo Ícaro habían ayudado a Teseo a salir del laberinto después de haber matado al Minotauro, el rey Minos los encierra ahí, ¿no? Y no hay forma de salir de un laberinto, de este edificio con incontables pasillos y calles sinuosas abriéndose. El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo salen Ícaro y Dédalo del laberinto? ¿Se acuerdan? Está en la canción gloriosa de Iron Maiden que se llama Flight of Icarus. ¿Cómo salen? Le volando con sus alas, pero las alas con el sol se derriten. Él las había pegado, si no mal recuerdo, con cera. Exactamente, ¿no? Y por lo tanto, Ícaro, que es el joven, ¿verdad? Ícaro, que es el joven impetuoso, vuela más alto y cada vez más alto y cada vez más alto y el sol le derrite las alas. Es decir, los dioses, recuerden que los dioses griegos son muy curiosos, porque si nosotros lo asociamos a nuestros pecados capitales, ¿no? Los griegos y los romanos no tienen pecados capitales, ¿no? Al contrario, gozan la vida, ¿no? Pero si lo asociáramos a los pecados capitales, es muy curioso cómo hay uno de esos comportamientos que es el que más condenan. No condenan la codicia, no condenan la lujuria, no condenan la gula, condenan la arrogancia. La arrogancia es la que condenan. Piensa en Edipo, por ejemplo, ¿no? Piensa en Ícaro, esa es la que condenan. Que quieran parecerse a ellos es lo que condenan. Entonces, vamos a descubrir que este Stefan Dédalus, por algo se llamará así, ¿no? Y este Leopold Bloom transitan por un por un Dublín que es completamente laberíntico, ¿no? El laberinto de Gnosos, el laberinto de Creta, va a tomar forma en el siglo XX como la ciudad de Dublín. Dublín como una suerte de espejo y de laberinto. Es tal el detalle del Dublín de principios del siglo XX, o sea, de 1904, que una vez a un amigo, a un pintor amigo de Joyce, que se llamaba Frank Botch, le dijo, James Joyce, pretendía hacer una descripción tan completa de Dublín que si alguna vez desaparecía Dublín de la tierra, pudiera ser reconstruida a partir de mi libro, ¿no? Es tal el nivel de detalle, es tal el nivel que parece realista, ¿no? Que, bueno, lo podemos asumir así. No obstante, Joyce manejó dos fuentes de información para construir el Dublín, que ya no es el Dublín de 1922, evidentemente, ¿no? Es un Dublín que él conoció de juventud. Uno fue el Tom's Dublin Street Directory, la guía de la ciudad, el Tom's Directory, que es como si fuera la guía Roji. ¿Se acuerdan de la guía Roji de la Ciudad de México? Bueno, ese. La consultaba regularmente para ir construyendo los pasajes, para ir viendo las instalaciones, los negocios, los locales, ¿no? Las avenidas, en fin. Y lo otro que consulta es en una hemeroteca el Evening Telegraph, que era uno de los periódicos más afamados, Evening Telegraph, el Evening Telegraph del 16 de junio de 1904. Y por lo tanto,
muchas de las cuestiones que aparecen en ese periódico, de cosas que pasaron en ese día, desde las más, a lo mejor relevantes hasta las menos relevantes, van a ser introducidas en la novela. Acuérdense que aquí tenemos al mismo nivel de importancia lo épico y lo cómico, lo sobrenatural y lo natural, lo importante y lo banal, porque se trata de congelar, por así decirlo, todo lo que pasó el 16 de junio de 1904 en Dublín, ese día. Y no solamente en términos exteriores, sino también lo que los personajes van pensando y sintiendo. ¿Okay? Bien. Ahora, un poquito más de esto. ¿Vale? Stefan, Leopold y Molly. Stefan, lo habíamos dicho, se presenta por primera vez en Retrato de un artista adolescente en 1916 y es un hiperintelectual, ¿no? Un sujeto que, rencoroso de su educación jesuita, es un poeta, es un profesor de una escuela dublinesa y, como comentamos, además de Telémaco, en su composición como personaje van a haber otros, como Hamlet, por ejemplo, ¿no? El reflexivo Hamlet que no sabe en qué momento actuar realmente, si no es sabiendo, teniendo claras las cuestiones. En otra lectura podemos tener ahí también a Dante, ¿no? Recuerden que es Leopold el que lo va guiando por este Dublín a veces infernal, así como Virgilio a Dante, ¿no? En el infierno y en el purgatorio. ¿Ah? Podemos tener también una asociación, ¿vale? En Circe, en el capítulo Circe, con Sacher-Masoch, con Leopold Sacher-Masoch, la Venus de las pieles, el masoquista. Por lo tanto, es un personaje que por supuesto, tiene como eje a Telémaco, pero se va a ir nutriendo de otros, también, de otros personajes, incluyendo, por supuesto, la educación sentimental del joven James Joyce, ¿no? Incluyendo eso. Es un ser que se muestra débil, contemplativo, ante el fuerte y decidido Buck Mulligan, que lo va a molestar desde la página 1, en la Torre Martelo. Luego está Leopold, ya lo dijimos, publicista, una suerte de outsider, de judío errante, ¿no? Que ama su ciudad, pero al mismo tiempo se siente ciudadano del mundo, ¿no? Que tiene estas profundas contradicciones, que es una persona, como lo van a descubrir, común en su vida pública, ¿sí? Un dios nadie, un odiseo, pero que en su vida privada es, podríamos llamar, no sé no sé hasta dónde en términos de crítica, porque todos más o menos tenemos nuestros secretos, ¿verdad? Pero en la vida pública es una persona corriente, pero en su vida privada es una suerte como de obseso, ¿no? Está constantemente pensando en términos sexuales, por ejemplo, el retrete, el onanismo, ¿ah? El cuerpo, esto es de García Tortosa, dice, el cuerpo para Bloom constituye el vínculo de unión con el mundo circundante y en su materialidad fundamenta sus actos. ¿Ah? La némesis va a ser Boylan, ya lo dijimos. Este Boylan que es arrojado, es extremadamente masculinos en términos de estereotipos, tóxicamente masculinos en términos de estereotipos, ¿no? Y él, en comparación, es débil, contemplativo y no quiere vincularse con él, no quiere topárselo, ni siquiera en Dublín, ¿no? Lo está evitando todo el tiempo. De hecho, Leopold Bloom, en las calles laberínticas de Dublín, se va a topar con dos personajes, uno amable y otro desagradable. El desagradable es Boyle y el amable es Stefan, ¿no? En varios momentos. Y luego está Molly. Molly es de padre irlandés y madre judeo-española. Entonces es interesante, los españoles han encontrado allí una lectura curiosa, ¿no? De esta Molly que tiene ascendencia española. Ella es cantante, es emocional, es impulsiva, está mucho más conectada que él, que Leopold, con la realidad y con la vida. Tiene amoríos con Boylan, que es un empresario elegante, su apoderado, y lee dos cosas. Una es novelas porno y la otra son las cartas del amante que con cierto riesgo, arrojo, no sé, cómo decirlo, cinismo, incluso las esconde en la funda de la almohada, que luego comparte con el propio marido, ¿no? Por lo tanto,
el monólogo final va a tener estrecha relación con aquello que lee, no solamente con aquello que ha vivido, o con aquellas cuestiones que tiene que resolver en términos inconscientes, sino con aquello que ha vivido, con aquello que lee y con aquello que distorsiona. Esto es interesante, que es el último punto que quiero comentarles. Bueno, muy importante para poder entender, para mí creo que desde el punto de vista del plano de la expresión es lo más importante. Piensen que hay dos ciudades que Joyce frecuenta constantemente, no solamente en términos turísticos, sino introduciéndose en los entornos culturales profundos, ¿no? Uno es Zúrich y el otro es París. Y en Zúrich y en París, desde antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en el periodo de entreguerras, se dan en esos bares, en esos cafés, en esas cantinas, ¿no? En fin, se dan todos estos movimientos que se llaman vanguardias, las famosas vanguardias históricas. Y esas vanguardias históricas, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, todos esos ismos, tienen varios principios que nosotros vamos a ver aplicados a la literatura de Joyce y plasmado en la forma en cómo describe las cosas en el Ulises. Estos son los principios de las vanguardias. Voy a tratar de resumirlos, ¿no? Uno es cuestionar la realidad. Antiguamente el arte tenía una suerte de valor estético en tanto en cuanto se pareciera a la realidad. Ya lo comentamos, ¿no? Mientras más parecido fuera el paisaje de mi cuadro al paisaje que se podía ver, entonces era mejor evaluado. Pero a partir de las revoluciones paradigmáticas, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la psicología, etc. De principios del siglo XX, estamos hablando del psicoanálisis, por supuesto, estamos hablando de la teoría de la relatividad, estamos hablando de la geometría fractal, estamos hablando de la Gestalt, ¿no? O sea, a partir de todas esas revoluciones, no podemos confirmar que la realidad sea solo lo que ven nuestros ojos, es decir, lo que perciben nuestros sentidos, ¿sí? ¿Qué es real? Si la realidad se construye, sobre todo desde el punto de vista lingüístico. ¿Qué es real? Si es que Marx nos demostró que la realidad se observa muy distinta desde una clase social que de otra, ¿no? Esa es una cosa que decía Althusser, Louis Althusser, que es un filósofo francés, marxista de los más duros, decía, lo verdaderamente revolucionario de Marx no es que nos haya empujado a la revolución. Lo realmente revolucionario de Marx es que nos dio un punto de vista de clase que antes no existía. Y ese punto de vista de clase, que es evidentemente la del proletario, del subalterno, en fin, te hace observar la realidad desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué es real? Cuando lo que yo experimento en términos emocionales, cuando estoy despierto, es lo mismo que experimento en términos emocionales cuando me sueño algo. Se activan las mismas zonas, ¿no? La interpretación de los sueños de Freud luego va a ser confirmado por la neurociencia. O sea, ¿cuál es la realidad que yo tengo que imitar como artista? ¿Se fijan? Por lo tanto, la resolución vanguardista es: la obra de arte tiene que dejar de imitar la realidad, porque además se ha relativizado ese concepto. La obra de arte tiene que producir una realidad que antes no existía. Ese es el gran procedimiento revolucionario de las vanguardias, ¿sí? Deja tú que Picasso esté pintando cuadros con rostros deformes, ¿no? Y Dalí una serie de cuestiones entre onanistas y oníricas, ¿no? Es que están tratando, a partir del cuadro, de producir una realidad que antes no estaba, ¿vale? Por otro lado, ya lo habíamos comentado, la realidad no es lineal, la realidad no es progresiva, la realidad no es ordenada, es simultánea y caótica. Por lo tanto, si yo quiero ser escritor realista, tengo que buscar la manera, a partir del lenguaje, de exponer esa realidad caótica y simultánea. Ahora ya vamos entendiendo por qué el Ulises está escrito como está escrito. Bueno, y no solamente el Ulises, el hombre sin atributos, iba a decir en busca del hombre en busca de sentido. ¡Ja! ¡Ja! Nada más alejado de esto. El hombre sin atributos de Musil,
En busca del tiempo perdido, ¿verdad? Hasta la montaña mágica en algún momento. También se plantea esas inquietudes. Por lo tanto, se cuestiona que el realismo sea ordenado, diáfano, identificable. No, al contrario. Luego, lo realmente artístico, esto sirve para todas las vanguardias, ¿no? Lo que quieran ver, cine expresionista o un cuadro de Magritte, ¿sí? O una pintura de Max Ernst, lo que sea, ¿sí? El urinario de Duchamp, lo que quieran, como obra vanguardista. Lo realmente artístico no es el qué, o sea, no es el plano del contenido, es el cómo, el plano de la expresión. En la forma, en el cómo narro, está lo realmente artístico. Y vamos a tener experimentos que son, evidentemente, para la gente que o no está acostumbrada, o bien no le gusta, que es muy válido, o no le gusta, vas a tener, por ejemplo, poemas que no significan nada, que no están en el plano semántico del significado, están en el plano fonético de cómo suenan las palabras. Vicente Huidobro tiene una obra poética, la más famosa se llama Altazor. Altazor. Y Altazor es el vértigo de un personaje que está en paracaídas, cayendo con el paracaídas en llamas, y cómo va poetizando ese personaje. Claro, en el canto 1 y en el canto 2 tú vas a ver muy organizadito tus versos. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, bla, bla, bla. Pero ya en el canto 6, el canto 7 de Altazor, vas a ver cómo las palabras se desmembran, vas a ver cómo las sílabas se separan, porque el personaje está a punto de darse un trancazo, ¿no? Evidentemente en el suelo. Entonces empiezan puros juegos fonéticos, o sea, cómo suenan las palabras. El tralalí, tralalá, tralalí, tralalá, pues el famoso canto 7 del Altazor. Los poemas cubofuturistas de los rusos, ¿no? Aunque hoy nadie quiere tener que ver con Rusia, bueno, los rusos también tienen cosas muy interesantes, como las vanguardias, ¿no? Que están armados a partir de cómo suenan las palabras, no lo que significan, sino lo que evocan sonoramente, ¿no? Piensa que la poesía, desde sus inicios, siempre ha insistido en esa idea, el ritmo, la sonoridad, ¿no? Etc. Y bueno, por último, ¿no? Para no marearnos más, ¿no? Con esto. Uno era que no vamos a imitar la realidad, vamos a producir una nueva. La otra es que importa más la forma que el contenido. Y la última es que el arte, con las vanguardias, sobre todo con el dadaísmo y después con el surrealismo, el arte ya no tiene que ser obligatoriamente bello. Eso era parte de un canon clásico. Eso era parte del periodo clásico griego y que después pues, se ha extendido a lo largo de los siglos. Pero el arte no tiene que ser producción de belleza. El arte tiene que abandonar justamente todos esos elementos, simetría, proporción, equilibrio, para hacer un arte que sea provocación, un arte que sea crítica. Que ahora usted puede entender todas las manifestaciones del arte contemporáneo, desde las vanguardias hasta el body art, por ejemplo. Piensa que las performances de body art, Marina Abramović, por ejemplo, ella no quiere que sus representaciones sean estéticamente bellas, sino estéticamente críticas y provocativas. Eso, por supuesto, que lo absorbe Joyce con las conversaciones con todos los vanguardistas que se va encontrando. Por supuesto. La variedad de estilos pasa por todas estas cuestiones que hemos comentado. ¿Vale? Cada capítulo de los 18 tiene un estilo distinto. Pero esencialmente nosotros podemos encontrar tres. ¿Sí? Uno es el famoso estilo directo, que es el estilo de las novelas que mayormente leemos, a las que estamos acostumbrados, ¿no? Que el narrador controla en cuanto a lógica, en cuanto a descripción, controla lo que está ocurriendo ahí. Allí, el capítulo 1 y 2, más o menos, se trabajan desde ese punto de vista.
¿no? Tenemos una descripción regular de lo que está ocurriendo, se hace hablar un personaje, se dice, dijo Bock, dijo Stefan, ¿no? Es el famoso estilo directo, ¿no? Ese narrador que controla. Luego, esto que ha dado muchísimo que hablar y que no hay demasiada claridad, ¿no?, al respecto, que es la famosa corriente de la conciencia, ¿no? La stream of consciousness, o el monólogo interior, que le han llamado también. Hay un, ¿cómo se llama? Stuart Hilbert. Stuart Hilbert es uno de los primeros. Stuart Hilbert se llama, con G. Uno de los primeros que escribe una guía para entender el Ulises. Y él dice, es más correcto hablar de monólogo silencioso, más que de monólogo interior. Miren, fíjense en una cosa. Cuando hablamos con otra persona, para tratar de ser entendidos, tomamos decisiones en cuanto a las palabras que vamos a formular, debido al contexto en el que estamos. No es lo mismo dar un tema, ¿no?, a un grupo de prepos, ¿no?, que notas al margen, por ejemplo. Es un contexto distinto y por lo tanto se van eligiendo palabras y formas distintas de expresión. Pero digamos que la voluntad de un emisor, la voluntad de quien habla o quien escribe, es que el mensaje llegue de la forma más clara posible al otro lado, ¿vale?, al receptor. Siempre hay un problema, ¿no?, que es mis ideas, mis sentimientos, yo los tengo que hacer pasar por la materialidad del lenguaje, ¿no? Siempre quedo inquieto de saber si me han entendido o no me han entendido. Pero por lo menos, bueno, puedo corroborar, puedo decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Entendieron? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ¿no? Puedo usar esa función del lenguaje que no está transmitiendo nada, sino que está tratando de checar que el canal siga abierto, el canal de comunicación siga abierto, ¿no? Bueno, esa es una realidad. Pero cuando yo monologo, o sea, cuando hablo conmigo mismo y tú hablas contigo mismo, uno puede monologar en arameo combinado con chino mandarín y te entiendes. ¿Te fijan? Es decir, no hay ninguna necesidad de estructurar transparentemente un mensaje. Bueno, eso, que evidentemente tiene ramificaciones del psicoanálisis, es lo que Virginia Woolf, por su lado, y James Joyce, por otro, con objetivos completamente diversos, ponen en la novela, proyectan en la novela. Es decir, si voy a poner como el personaje piensa, o sea, si ese mensaje va a ser del personaje para el personaje mismo, entonces no necesito estructura comunicativa. No sé si me estoy dando a entender con esto. Porque ese mensaje no va dirigido a otro personaje, va dirigido a sí mismo. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer en tu propia psiquis pudores, traumas, situaciones inconfesables, combinaciones, juegos de palabras, neologismos, palabras inventadas, ¿no? No hay ningún problema porque yo no se las voy a transmitir a otro. Y eso es lo que quiere retratar, digámoslo así, ¿no?, Joyce. El mundo interior psíquico de sus personajes no es organizado porque ningún mundo interior psíquico es organizado. Esta es la famosa corriente de la conciencia. Ahora, Virginia Woolf la utiliza como una herramienta para expresar el ser mujer. Esa es la intención de Virginia Woolf en el Orlando, en la señora Dalloway, sobre todo, ¿no?, en Alfaro, ¿vale? Es decir, tenemos una sensibilidad, tenemos una psiquis distinta a la del varón y la vamos a expresar. Y esta es la manera de expresarla. En el caso de Joyce es más salvaje. Todavía Virginia Woolf es media estructurada. En este caso es más salvaje porque va a utilizar esta corriente de la conciencia de dos maneras. Una es como una forma aislada, digamos, de la narración, el monólogo de Mary Bloom, ¿no? O bien como una suerte de acotación, de paréntesis, ¿no?
Leopold y Stefan van a entrar en un pub, en un bar, y entonces se nos va a acotar qué es lo que piensa uno y qué es lo que piensa otro, ¿vale? Como paréntesis o aislada de la acción, va a funcionar este famoso monólogo interior o monólogo silencioso, en donde el narrador no participa. El narrador no tiene por qué intervenir a explicarnos nada, digamos. ¿Vale? ¿Se entiende? Traté de ser lo más claro posible con una cuestión que sí, es difícil, es mucho más difícil de explicar, pero es mucho más sencillo de ver en la novela. Bueno, y el otro es la parodia de formas literarias y no literarias. Aquí va a estar dispuesto el discurso de la música, en la novela me estoy refiriendo, en el Ulises, va a estar dispuesto el discurso de los periódicos, va a estar dispuesto el discurso de los dramas, es decir, del teatro, va a estar dispuesto hasta el discurso de las novelas de caballería, en un momento de forma parodiada, burlesca. ¿Vale? Este es Piglia. Dice, en el capítulo 14, se llama Los bueyes del sol, el capítulo, el 14, dice, la tradición literaria es un campo de asociaciones tan visible como las calles de Dublín. Joyce actualiza todos los estilos de la literatura en lengua inglesa en un solo capítulo, el de la clínica en el Ulises, que es el capítulo 14, que van a una maternidad. Piensen todo el rollo de Leopold con el hijo muerto, ¿no? Y entonces, todos los estilos de todos los escritores de lengua inglesa están parodiados en un mismo, condensados, densos en un mismo capítulo. Y agregaríamos un último, ¿sí? Ahorita te doy la palabra, Jess. Agregaríamos un último y que tiene que ver con ese uso retórico del lenguaje que decíamos que es propio de la poesía, pero que no habíamos visto tan presente en la prosa. Los desvíos del lenguaje, los juegos con el lenguaje, las paranomasias, ¿no? Recuerden que los parónimos son estas palabras que tienen sonidos semejantes pero significados distintos. Entre casado y cansado hay una letra de diferencia. Eso es un parónimo, por ejemplo. Hay un verso de Paz, de Octavio Paz, que dice, el erizo se eriza, se riza de risa. Esos son parónimos. Si en la poesía ya estaba presente desde tiempos inmemoriales, ¿por qué no utilizarlo en la prosa también? ¿Sale? A la prosa le hemos exigido que sus palabras solamente nos den sentido, no que nos den fonética, no que nos den musicalidad. Bueno, eso se acabó con el Ulises de Joyce. ¿Vale? Arcaísmos, calambures. ¿Se acuerdan de un calambur muy famoso que es de López Velarde? El nocturno en donde nada se oye. ¿Se acuerdan de ese calambur? Alumnos del Coli. Yo se los recitaba, pero ya no se acuerdan, porque nadie se acuerda de mí. A mí nunca me lo recitó, ¿eh? Yo nunca lo escuché. Me daba timidez. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. Ese es el calambur. El modo en el cual un mismo enunciado se puede ir trozando, digamos, se puede ir dividiendo, tomando distintos significados, ¿no? Ese es el nocturno en el que nada se oye, de López Velarde. ¿Se acuerdan de la polémica y la gran rivalidad entre Góngora y Lope de Vega, ¿verdad? Que se escribían poemas satíricos en periódicos unos contra otros, ¿no? Y se escribían juegos de palabras unos contra otros. Bueno, hay un momento en el que Góngora le dice a Lope, a ese lo pico. ¿Se fijan? Ese tipo de juegos son los que hace ingresar, pero de una manera torrencial, Joyce. Bueno, hay un antecedente, digamos, aunque no tiene nada que ver, ¿no?, con las intenciones literarias, que es Lewis Carroll, ¿no? El Jabberwocky, ¿no?, de Lewis Carroll también intenta trabajar estos juegos de palabras, estos acertijos lingüísticos, ¿no?, en Alicia en el País de las Maravillas, sobre todo. En Alicia a través del espejo también, pero más en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Oye, este otro de López Velarde que es entre clavel y rosa, su majestad escoja. Exactamente. Para decirle, porque claro, no se podía, es muy bueno, pues no se podía ofender, digamos, ¿no? A la realeza. Entonces, ¿cómo le dicen, ¿no? Que tiene una pierna más corta que otra? Su majestad escoja. Bien. ¿Qué dice Aparicio, el profesor catalán de la Universidad Pompeu Fabra? Dice, Joyce es algo así, fíjense la genialidad de Aparicio, dice, Joyce es algo así como un jugador de Scrabble que resuelve crucigramas en su laboratorio fonético. ¿Eh? Sí, Yes, antes de pasar a estos últimos dos, y ya cerramos. Yes, Barajas. Una pregunta, lo que mencionabas de estar pensando y que no participa el narrador, ¿es la figura que se llama soliloquio? Pregunta, no lo sé. Y cuando tú no entiendes algo, que también lo mencionaste, ¿eso se refiere al metalenguaje? Eh, Yo lo había entendido que eso así como me explico, ¿me entendiste que eso sería mi metalenguaje o lo estoy confundiendo por ahí? No, bueno, el soliloquio implica así un diálogo en donde el emisor y receptor es el mismo, ¿no? Pero, aunque nosotros tenemos soliloquios, por ejemplo, en Hamlet, ustedes saben que los famosos monólogos de Hamlet, pronunciados en voz alta, no son dirigidos a ningún otro personaje, a ningún otro, o sea, actor, ¿no? Dentro del escenario, pero tampoco van dirigidos al público. Esos soliloquios de Hamlet están llevados a cabo para oírse de paso, para reflexionar, ¿no? Sin embargo, no hay ninguno de los 7 monólogos en Hamlet que tú no entiendas, de principio a fin, ¿no? No hay ninguno que no esté trabajado comunicativamente. Entonces, es como decir, hay de soliloquios a soliloquios. El soliloquio de Molly Bloom en el capítulo 18 y lo comentábamos con algunas personas al mediodía. Por supuesto que lo puedes leer aislado, ¿no? Por supuesto. Pero para tratar de comprenderlo lo más cabalmente posible, hay que haberse chutado los 17 capítulos anteriores, porque si no, no entiendes las referencias que está haciendo, ¿no? Y que son referencias que a Molly le importan, y que tú como lector, si quieres descubrirla, bueno, vas a tener que hacer ese esfuerzo. A eso voy. Ahora, con lo que preguntas, y perdón, no quiero ponerme en este plano de profesor mamón de literatura. Bueno, a lo mejor me dice, lleva desde las 7:30. Espero que no, espero que la hayan disfrutado, ¿no? Más como una conversación, pues. Digamos que con el lenguaje tiene distintas funciones, no solamente la función de comunicar algo, ¿no? Y una de las funciones que busca que sigamos en contacto, ¿no? Que el canal de comunicación siga abierto, no es el metalenguaje, se llama función fática del lenguaje. El metalenguaje es cuando yo utilizo el lenguaje para explicar cosas del lenguaje mismo. Por ejemplo, por poner ya un ejemplo muy rápido y ya cerramos, ¿no? Si yo digo, Jessica es alumna de notas al margen, Jessica es el sujeto de la oración y es el verbo. Ese es el metalenguaje, el nivel metalingüístico. Ya, cierro. Por último, el gran tema del Ulises, según el profesor Nabokov, es el tiempo. Yo creo que es uno de los tantos temas, ¿no? Uno de los tantos, pero para él, para Nabokov, en la clase magistral que él da en Cornell, ¿no? Magistral, absolutamente magistral, es el tiempo, porque dice, hay un pasado que es irremediable, ¿no? El hijito de Bloom ha muerto hace tiempo, pero su imagen perdura, ¿no? El pasado es irremediable. El presente es ridículo y trágico. O sea, Bloom todavía ama a Molly, a su esposa, pero deja que el destino siga su curso. No hace nada por impedir, por luchar, por oponerse, ¿no? A Boyle. Sabe que por la tarde, a las 4:30 de ese 16 de junio, se va a aparecer en su casa, no solamente en su casa, en su habitación conyugal, en su lecho conyugal, Boyle.
lo sabe, pero no hace nada por impedirlo. Se mantiene escrupulosamente, estas son palabras de Nabokov, al margen de la marcha del destino. Lo dice como Nabokov lo dice, ¿no? Procura mantenerse escrupulosamente al margen de la marcha del destino. Y el futuro es patético. Bloom se tropieza también constantemente con otro joven que es Stefan Dedalus, y se da cuenta de que con esos tropiezos, con ese encuentro, puede el destino, al menos ese día, darle alguna situación amable de aquello que está pensando, de aquello que le pesa. El hijo muerto y la infidelidad de Molly, ¿no? Bueno. Y por último, el tema que es por algo está el final, o porque es un tema potentísimo, es un tema que seguramente les va a venir una y otra vez a medida que lean los capítulos, sobre todo el 4, ¿no? El capítulo 4, que es el tema de la metempsicosis. ¿Qué es la metempsicosis? La reencarnación del alma, ¿verdad? En distintas religiones. Después de la muerte, de esta realidad, de este tránsito, entonces el alma se reencarna en otro ser vivo, se reencarna en otro cuerpo que puede ser inanimado incluso, ¿no? En función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. Hay una manera de leer los textos de Kafka, por ejemplo, desde la metempsicosis, y que tienen que ver con como no fui moralmente bueno en mi vida anterior, entonces me encarno en un insecto. ¿Ah? Bueno, en el capítulo 4, Molly se despierta, ¿no? Y le pregunta a su esposo, Leopold, una palabra que aparece en una novela barata, ¿no? Semipornográfica que se llama Ruby, el orgullo del circo. Hasta el nombre es de novela barata, ¿no? ¿no? Ruby, el orgullo del circo. Y que no ha entendido. Y esa palabra es metempsicosis, pero ella lo pronuncia mal. Ella lo pronuncia como met him pike houses. Met him pike houses. Algo que parece un juego de palabras a la Lewis Carroll. Es como met him pike houses, es como lo conocí picando mangueras. Es casi como un juego de cadáver exquisito de los dadaístas. Por lo tanto, para Piglia, ese es el momento más decisivo de la novela, porque a partir de ahí, esa distorsión de la palabra va a ser el núcleo de toda la técnica narrativa de Joyce. A partir de ahí va a empezar a jugar con aquellas sonoridades y se va a detener en hacer los juegos y no avanzar, ¿no? Hacia la acción. Porque además, ¿qué tipo de acción hay que avanzar? ¿Que el otro descubra que la mujer le es infiel? ¿Qué tipo de acción va a ser avanzar? ¿Que la otra descubra que no, en realidad no lo quiere y le va a poner las paletas en la puerta? ¿Se fijan? Es decir, siempre se está evitando ese momento final que es el capítulo 18. ¿Qué acción se va a avanzar? ¿Que el otro tenga que volver con los bullies que tiene de roomies en la Torre Martelo y además sin haber encontrado una figura paterna que lo termine de completar? Este telémaco que es Stefan Dedalus. Por lo tanto, esa técnica narrativa de la distorsión, para Piglia, puede ser que para ustedes no sea más que anecdótico, pero para Piglia es toda la clave narrativa de Joyce, y narrativa y expresiva de Joyce. Y además, esta reencarnación, esta metempsicosis es Ulises, el griego, el guerrero griego, el héroe, reencarnado en un judío de Dublín del siglo XX, que no recuerda nada de su vida anterior, y esta Penélope, ¿no? La reina de Ítaca, reencarnada en Molly. ¿Vale? Entonces, bien interesante, y esto, insisto, porque veo las caras que están poniendo, no los va a dejar dormir, no hoy, mañana tampoco, y pasado tampoco. Y a medida que vayan leyendo la novela van a ver cómo el profesor Piglia tenía más o menos razón.